Aquí tenemos nuestro video explicativo que corresponde a nuestra unidad 2, donde vamos a ver acerca de las guías alimentarias del Paraguay y la seguridad alimentaria y nutricional. Vamos a ver la importancia de una alimentación saludable y los principios que rigen a la seguridad alimentaria. Vamos a definir lo que es una seguridad alimentaria y nutricional. Podemos decir que existe una seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen acceso en todo momento. El acceso debe ser no solamente físico, sino también económico a alimentos que sean suficientes y que sean inocuos, es decir, que no vayan a producir ningún tipo de daño a la población. Y sobre todo que satisfagan sus necesidades alimentarias para poder llevar una vida activa y sana. Entonces hablamos de seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen acceso en todo momento a alimentos seguros que no producen daño y el acceso es tanto físico como económico. La seguridad alimentaria está dividida en 4 dimensiones. Estas dimensiones son disponibilidad, accesibilidad, estabilidad y utilización. La disponibilidad se refiere a que el alimento debe estar disponible físicamente. El acceso, la accesibilidad, se refiere al acceso económico y físico de los alimentos, porque muchas veces el alimento puede estar presente físicamente, pero no existe el poder adquisitivo, la persona no tiene la capacidad económica de adquirir ese alimento. Entonces, ahí no estamos hablando de que exista una seguridad alimentaria. La utilización se refiere al uso que la persona le va a dar al alimento y la estabilidad, que quiere decir que todos estos factores se deben mantener en el tiempo. Es decir, no puede existir solamente un determinado tiempo de disponibilidad de alimentos, no puede ser el acceso ocasional a alimentos. ¿Sí? Debe ser en todo momento y debe poder mantenerse en el tiempo. Y para que los objetivos de la seguridad alimentaria se puedan cumplir, estos 4 objetivos, estas 4 dimensiones deben poder estar presentes simultáneamente y mantenerse constantes en el tiempo. Ahora vamos a ver algo que nos representa mucho a los paraguayos, que es las guías alimentarias del Paraguay. Cada país tiene su propia guía. Las guías alimentarias están hechas con la finalidad de establecer en la población mayor de 2 años los alimentos, las combinaciones de alimentos que deberían realizarse para poder llevar una alimentación saludable, ¿sí? Y basada principalmente en los alimentos propios de cada país. En el caso de Paraguay está representada por una olla en remembranza a las ollas de hierro en la cual cocinaban anteriormente las abuelas. Entonces por eso se utilizó una representación de olla para indicar las guías alimentarias de nuestro país. Y eso es algo que también es muy importante que nosotros sepamos, ¿sí? Porque muchas veces sabemos que existen guías, pero no sabemos del por qué está representada en una olla. Entonces, era una base de la alimentación ancestral. Anteriormente hacia el interior se utilizaba mucho, hasta ahora se sigue utilizando. Por eso que anteriormente no existían los déficits, anemias y demás por falta de hierro, ya que se cocinaban en este tipo de olla. Entonces el hierro también se iba incorporando a la alimentación en sí. Entonces la alimentación, entonces en consideración a eso, es que nuestras guías alimentarias en el Paraguay está representada por una olla. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta olla? Principalmente nos fijamos que existen colores, ¿sí? Y los colores son del semáforo. Tenemos el color verde, el amarillo y el rojo. Vamos a ir viendo qué significan cada uno y los grupos de alimentos que lo conforman. Existen principios básicos para una alimentación sana y principalmente tiene que existir 3 parámetros. La alimentación debe ser variada, debe ser moderada, ¿sí? ¿A qué se refiere moderada? En el caso de regular o disminuir el consumo de ciertos alimentos como grasas, azúcares, para evitar el riesgo de enfermedades nutricionales como pueden ser la hipertensión, diabetes, la obesidad. Y también debe ser proporcionada, ¿sí? ¿A qué se refiere la proporcionalidad?
que se deben consumir más alimentos de los grupos que se encuentran en la base de la gráfica, que son las de color verde, que vamos a ir viendo cuáles son, y menos las que son del grupo que se encuentran en el último nivel de la parte superior de la gráfica, que son las que están en color rojo. Entonces podemos decir que existe una alimentación sana, una alimentación saludable, cuando el alimento es variado, cuando se consume con moderación y cuando se consume también en proporciones adecuadas. Entonces, en nuestra olla alimentaria vemos que está representado por colores. Esos colores justamente son los mismos del semáforo. ¿Para qué? Para que podamos ir teniendo una referencia de cuáles son los alimentos que deben ser consumidos con mayor frecuencia, cuáles tenemos que consumir con moderación y cuáles consumir regularmente, muy ocasionalmente, ¿sí? Entonces tenemos aquí en la base de nuestra olla encontramos a los cereales, tubérculos y derivados que están en color verde, que son consumo correcto, o sea, de libre consumo, justamente por eso están en color verde. Luego tenemos a las frutas y tenemos a las verduras. Están en color verde, como dijimos. Entonces, el color verde en el semáforo nos indica pase. Entonces, en nuestra olla el color verde nos indica que son alimentos adecuados y que podemos consumir de forma variada dentro de nuestra alimentación. Luego tenemos la de color amarillo, ¿sí? Que sería el consumo moderado. Tenemos a la leche, queso, yogur, todos los productos lácteos. Y luego tenemos a las carnes, legumbres secas y huevos. Está en el siguiente nivel de nuestras ollas, de nuestra olla alimentaria. Y representado con color amarillo porque representa el consumo moderado. Y arriba tenemos a los azúcares o mieles y a los aceites y grasas, que como está su color en rojo nos indica alto, ¿verdad? Para el consumo en poca cantidad. Entonces ya tenemos del por qué en Paraguay está representado las guías alimentarias en forma de una olla y también qué significan los colores, ¿sí? ¿Por qué están divididas por colores? Nuestra olla alimentaria tiene 7 grupos de alimentos, ¿sí? Esos grupos de alimentos son los cereales, tubérculos y derivados, que son verdes, que significa que podemos consumir todos los días. También las frutas y las verduras. El cuarto grupo serían las leches y derivados. El quinto serían las carnes, legumbres secas y huevos. El sexto grupo de alimentos serían los azúcares y mieles. Y 7 aceites y grasas, en color rojo, ¿sí? El consumo en poca cantidad. Entonces, color verde nos indicaba consumo todos los días. El color amarillo con moderación y el rojo en poca cantidad, ¿sí? Entonces aquí tenemos un desglose y un resumen breve de dónde están ubicadas principalmente este grupo de alimentos en nuestra olla. Dentro de los cereales, tubérculos y derivados tenemos a las harinas, ¿verdad? A los locros, arroz, mandioca, batata. Algo muy importante es que dentro de todas las guías alimentarias, dentro de nuestra olla, los grupos de alimentos obviamente son alimentos representativos de nuestro país, ¿sí? Somos un país donde se consume mucho almidón, la mandioca, la batata, ¿verdad? Aquí tenemos chipa, tenemos el pan, ¿sí? Porque son alimentos que se reproducen, ¿verdad? En base a estos alimentos, ¿sí? Como el almidón, maíz, mandioca, batata, ¿sí? ¿Y por qué dice consumo todos los días? ¿Por qué? Porque son hidratos de carbono buenos, ¿verdad? Que deben formar parte diaria de nuestra alimentación. Obviamente ya va a depender, ya es un caso aparte, en el caso de necesidades alimentarias especiales, en caso de alergia o intolerancia, ya es un caso aparte, ¿sí? Esto estamos hablando de una alimentación para una persona mayor de 2 años, para toda la población adulta sana, ¿sí? A eso nos referimos. Luego tenemos a las frutas, ¿sí? Que se encuentran en el segundo nivel de nuestra olla. Tenemos a las verduras que se encuentran en el otro extremo.
Tenemos a las leches y sus derivados, que ya están en color amarillo. Luego tenemos a las carnes, legumbres secas y huevo. Y por último tenemos a los azúcares y mieles, ¿verdad? Que serían todas las golosinas, helados, los dulces, todas las golosinas. Y después a los aceites o grasas, ¿sí? Que ya deben ser su consumo en poca cantidad. También las guías, las guías alimentarias del Paraguay está acompañado de mensajes, ¿sí? Son 12 mensajes que están destinados siempre a fomentar una vida y hábitos saludables, ¿sí? Entonces, para una alimentación sana, todos los días consumo un poco de cada alimento de estos 7 grupos, ¿sí? Entonces, la olla alimentaria del Paraguay está compuesta por 7 grupos de alimentos, ¿sí? Es muy importante que eso recordemos. En la olla está representada por 7 grupos de alimentos y está dividida por colores, que son los colores del semáforo, que nos indican cuáles alimentos debemos consumir todos los días, cuáles alimentos debemos consumir con moderación y cuáles debemos reducir su consumo y consumir en poca cantidad. También muy importante que si se fijan en el punto 10, tenemos la importancia de lavarse bien las manos y los alimentos para evitar enfermedades. También la importancia de realizar una caminata para mantenerse sanos. Y también las porciones de alimentos que debemos consumir, por lo menos 2 porciones de frutas al día, todos los días verduras de todos los colores, consumir yogur o 2 pedazos de queso para tener huesos y dientes sanos. Sí, es muy importante que puedan leer los mensajes que tenemos aquí en nuestras guías, porque son base para poder llevar una alimentación saludable y adaptada principalmente a la población sana. Entonces, la guía alimentaria del Paraguay contiene 12 mensajes dirigidos a la población sana, de los cuales 9 hacen referencia al consumo variado de alimentos para lograr una alimentación sana y los otros 3 restantes de la importancia de promover estilos de vida saludable, ¿sí? Que serían el 10, el 11 y el 12. Luego también tenemos lo que son las porciones de los alimentos que forman parte de nuestras guías, que también es muy importante poder conocer. ¿Por qué? Porque muchas veces a lo mejor no contamos con balanzas, ¿sí? O no sabemos cómo porcionar en sí los alimentos, porque la alimentación en sí, no existe alimento que sea bueno o malo, sino lo que le hace malo es la cantidad, ¿sí? El no saber porcionar los alimentos que consumimos. Entonces también las guías alimentarias, aparte de los mensajes, trae unas tablas de referencias acerca de las medidas caseras, ¿sí? ¿Qué es una medida casera? Es realizar una medición utilizando un plato, cuchara, taza, vaso, ¿sí? Lo que yo tenga me sirve para hacer una medición de la porción de alimento que voy a consumir. Entonces tenemos el plato, ¿verdad? La capacidad que indica, también tenemos el vaso, ¿sí? Los vasos de vidrio que tenemos de 200 ml. Tenemos las cucharas, ¿verdad? Tipo sopa, o las cucharitas pequeñas, ¿verdad? Que son tipo té de 5 ml. Estrategias para una alimentación saludable en tiempos de crisis, ¿sí? Principalmente y muy adecuado a lo que es la situación actual de pandemia, a lo mejor por la que estuvimos atravesando, en donde inclusive hubo mucho miedo de que los alimentos empezaran a escasear o de que no fueran suficientes o lo mejor a no tener acceso, ¿verdad? Económico a esos alimentos. Entonces, hay muchas aristas, ¿verdad? Muchas veces decimos que es complicado, que cuesta, y justamente esa es una de las finalidades de las huertas. A lo mejor, como es una huerta realizada en a lo mejor un espacio un poco más pequeño, no podemos tener una variedad muy inmensa de hortalizas en sí, pero sí podemos tener las necesarias y las más utilizadas dentro del hogar, o las que nos permitan como una herramienta básica de poder tener una estrategia y una disponibilidad de alimentos y de hortalizas frecuentes dentro del hogar. Entonces siempre buscar también estrategias válidas para
poder llevar una alimentación saludable, ¿sí? Porque muchas veces la alimentación saludable está ligada a que los alimentos son muy costosos, a que cuesta más, pero muchas veces lo necesario es simplemente poder saber qué elegir o cómo combinar los alimentos. Acá vamos a fijarnos, por ejemplo, cuando hacemos alguna fritura, ¿verdad? No permitir que el aceite se queme o reutilizar el aceite máximo de 3 veces, ¿sí? Pasado ese tiempo ya hay que desechar. ¿Cómo sabemos cuando el aceite se quema? Cuando empieza a humear, ¿sí? Cuando tenemos ya el aceite en punto humo, que le decimos, entonces significa que el aceite ya se quemó, entonces ahí ya no es recomendable su reutilización. Principalmente el sabor luego de nuestra preparación ya va a variar y también que ya es perjudicial, ¿sí? Se torna cancerígeno. El aceite quemado es muy perjudicial para la salud, entonces ese pequeño cuidado si tenemos ya estamos tomando un pequeño hábito de salud, ¿sí? De no reutilizar tanto el aceite. Y si lo vamos a hacer un máximo de 3 veces. Cada vez que utilicemos el aceite lo vamos colando y llegamos a las 3 veces sin que el aceite se haya quemado obviamente y lo desechamos. Tener una huerta casera, por ejemplo, que es lo que nos convoca en este curso y que vamos a aprender a hacer, por más reducido que sea el espacio dentro de nuestro hogar, nos ayudará a tener alimentos frescos y a un menor costo. Usar hortalizas y frutas de temporada y productos de origen local también nos ayuda mucho para ahorrar, porque siempre todo lo que esté lo que sea de temporada es un poco más barato que a lo mejor frutas o verduras que no sean de estación, ¿verdad? O si las conseguimos a lo mejor congeladas. Entonces, siempre existen formas de poder llevar una alimentación saludable. Es justamente lo que estas guías quieren indicarnos, ¿sí? De que debemos saber qué alimentos combinar y cómo poder, ¿verdad? Saber qué alimentos consumir todos los días, cuáles con moderación y cuáles en pocas cantidades. Bueno, hasta acá fue nuestro video explicativo de esta unidad 2. Recuerden que si algo no les quedó claro, pueden escribirme tanto al correo como también en la mensajería de la plataforma. También ya voy a dejar habilitado lo que va a ser la tarea de este módulo y vamos a ir avanzando ya de a poquito para ir viendo los pasos para la creación de nuestra huerta. Como les dije al principio, acá, ¿por qué es importante también conocer acerca de estas guías? Porque no solamente es necesario conocer cómo hacer una huerta, sino también es importante saber para qué lo estoy haciendo y qué beneficio puedo tener, ¿sí? Y siempre ese beneficio que no va a ser solamente ya para mí, sino que va a ser también para mi entorno familiar, ¿sí? Siempre cuando todos queremos siempre lo mejor para nuestra familia, entonces, ¿qué mejor si yo puedo realizar algo que va a ser beneficioso no solamente para mí, para mi salud, sino también para la de mis seres queridos? Entonces, vamos a seguir en un próximo video explicativo y recuerden que está disponible. Reitero, el correo, también tenemos el foro de consultas y también la mensajería de la plataforma.